Vida Nueva. Tenemos Biblias, regalos, CDs, DVD. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes, aquí estamos todos los días martes a la 1 de la tarde, compartiendo la enseñanza cristiana del libro de los Salmos. ¿De qué manera estas enseñanzas del Antiguo Testamento se aplican a nuestras vidas como creyentes en Jesucristo el Señor? Y hemos llegado a estudiar el Salmo 48 semanas que hemos estado enseñando. Ya nos aproximamos al cumplimiento del año enseñando el libro de los Salmos. Como siempre, explicamos lo que aparece al comienzo de cada salmo, que son notas que se conocen como el título original hebreo en cada salmo. En este Salmo 48 dice que es un cántico, un salmo, y dice que es de los hijos de Coré, y si usted ha escuchado regularmente, usted sabe que ya hemos explicado que no todos los salmos fueron escritos por el rey David, y que estos hijos de Coré son descendientes de aquel Coré que se rebeló contra el Dios de Israel y contra su líder, su ungido Moisés, ¿verdad? Y entonces sufrió el terrible castigo, el juicio de Dios, que la tierra lo tragó. Pero el mismo texto que nos habla de la muerte de Coré nos dice asimismo que sus hijos no perecieron. Así que estos hijos, estos descendientes, después llegaron a participar en el culto de adoración y fueron escogidos por el rey David para que participaran allí, dirigieran la alabanza, formaran parte de ese enorme grupo de músicos, cantantes, instrumentistas que adoraba a Dios en el tabernáculo, y más tarde con el rey Salomón adoraban a Dios en el templo. La ocasión de este Salmo 48 es igual que el Salmo 46. Celebra la liberación milagrosa de la ciudad de Jerusalén de un ejército que venía, un ejército poderoso que venía a invadir la ciudad. Y es el tema del regocijo después de una gran liberación. Pero con estas diferencias en cuanto al Salmo 46, mientras el Salmo 46 se enfoca en el peligro que fue quitado, y el Salmo 47 se enfoca en los propósitos de la gracia del Señor hacia los enemigos que fueron derrotados, el Salmo 48 enfatiza que la ciudad que había estado en peligro no había sufrido daño alguno, como lo puede ver ahí en los versos 12 y 13. Así que 46, 47 y 48 tienen la temática de la liberación que da Dios del peligro de un ataque, inminente sobre la ciudad de Jerusalén. Es fácil ver cómo este salmo puede haber sido presentado dramáticamente como parte de un festival en el templo, y lo puede ver ahí en el versículo número 9. Y por otro lado, es imposible no sentir la frescura de la experiencia recién vivida en la descripción de la desbandada de aquellos reyes enemigos, como lo explican los versos del 3 a 7. Es la afirmación. En la afirmación lo hemos visto, y en la invitación a examinar a la ciudad que se encuentra completamente intacta. Este es un salmo sobre un peligro pasado entonces, y sobre la total liberación en el presente, una experiencia nada extraña para nosotros como cristianos, que vivimos en esa realidad de los peligros y de la liberación. A lo mejor usted que me está escuchando se apropia de las promesas de este salmo porque ha tenido esa experiencia de que Dios lo ha liberado de un
peligro pasado y lo cuida y lo sigue liberando en el presente. En la estructura de este Salmo 48 hallamos 4 exhortaciones. La primera está en los versículos 1 y 2, donde hallamos una descripción del Dios grande y de su ciudad gozosa, del gozo de esa ciudad. En el segundo lugar, los versos del 3 al 7 son una descripción de la grandeza divina en acción. Y en los versos del 8 al 10, una descripción de la grandeza divina en la experiencia personal, en la experiencia de cada individuo. Y los versos del 11 al 14, una descripción de la ciudad, del gozo de la ciudad, y una descripción del Dios grande, enorme y poderoso de esa ciudad. Parece que en la experiencia de la adoración de la nación de Israel, este salmo era cantado, probablemente fue cantado en la dedicación del templo, del segundo templo, no del templo de Salomón, sino que del templo después que la nación fue llevada cautiva. Y se cantó en ese lugar para dar gracias al Señor por la restauración de la nación y también por la edificación de este segundo templo. Bueno, hacemos una pausa antes de entrar a estudiar cada una de estas partes de este Salmo 48. Así que gracias, mi hermana Lynn, por los controles. La primera parte de este Salmo 48 la hallamos en los versículos 1 y 2, donde encontramos la descripción de la grandeza de Dios y del gozo de la ciudad de Sión. Y dice así la palabra de Dios: grande es el Señor nuestro Dios, digno es de grandes alabanzas en su ciudad, en su santo monte. Hermosa colina es el monte de Sión, situada al norte de la ciudad del gran rey. Es motivo de gozo en toda la tierra. Esta es la ciudad de Dios, la ciudad santa, Jerusalén hermosa y pletórica de gozo. Pero para el enemigo, para quien no conoce al Señor, esta ciudad es un espanto que le trae a la memoria el juicio final, como el caso del profeta Balaam, que dirige la mirada hacia el desierto y ve allí a la gente de Israel reunida, como usted puede leerlo en Números capítulo 24, el verso 2. Al evocar usted, cuando evoca su destino celestial, usted vive aquí en la tierra una vida más feliz y más santa. Como la esperanza judía que la describe el profeta Zacarías en el capítulo 14, cuando dice: cuando llegue ese día, las campanillas de los caballos llevarán grabada esta leyenda: consagrado al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán semejantes a los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que se presenten a ofrecer sacrificios las tomarán para cocer en ellas la carne. Qué gran esperanza tenía la nación de Israel sobre el destino futuro de la nación. Pero también lo tenemos nosotros los cristianos, como lo expresa el apóstol Juan allí en su primera carta, el capítulo 2, el capítulo 3, los versículos 2 y 3. Y dicen: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando usted tiene una esperanza eterna, usted se purifica a sí mismo. El salmista nos dice: qué bendiciones vivir en una ciudad bien fortificada en su lugar sobre el monte. No exalta la ciudad. Él dice: cuán grande es el Señor en su ciudad, sobre su monte. Ciertamente,
Dios es un gran rey. Dios es un rey todopoderoso. Dios es el Dios de la nación de Israel. A veces nosotros exaltamos las bendiciones que recibimos o los medios que tenemos para acercarnos a Dios, pero el que debe ser exaltado, el que debe ser exaltado, el que debe ser exaltado, lo repito, es nuestro Dios por todo su poder, por toda su grandeza. Grande es el Señor y merecedor y digno de toda honra y toda alabanza. El rey Josafat, cuando vio la obra maravillosa de Dios de librarlo de una manera milagrosa, solamente por la acción divina de ese ejército unido de moabitas y amonitas que vinieron contra la ciudad de Jerusalén, y que por un acto de la gracia de Dios, del poder de su espíritu, confundió tanto a esos enemigos que comenzaron a pelear entre ellos y a matarse el uno al otro, y cuando fue el rey con su ejército, encontró que estaban todos muertos porque se habían matado los unos a los otros. Y entonces nos dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, entonces Josafat y su ejército se dieron a la tarea de despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas y vestidos y alhajas preciosas, y todo eso lo tomaron para sí. Era tanto el botín de guerra que no se lo podían llevar, así que durante 3 días estuvieron recogiéndolo. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron al Señor. Por eso al paraje aquel lo llamaron Valle de Beraca, y hasta el día de hoy lleva ese nombre. Agrada al rey, recibe la felicidad de ver la obra maravillosa de Dios. Grande y poderoso en nuestro Dios. Y luego en el versículo 28 del mismo capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén entre el sonido de salterios, arpas y trompetas. La felicidad de la victoria que Dios ha ganado para su pueblo. Dios tiene preocupación por usted. Dios tiene cuidado de usted. Dios es el que va delante de usted y va detrás de usted. Dios es el que le protege. Grande es el Dios de Israel. Y cuando el pueblo de Dios dice, grande es nuestro Rey, grandioso es nuestro Dios, es porque reconoce la maravilla de la protección y el cuidado de Dios. Así que donde usted está en estos momentos, allí donde se encuentra, repita, grande es mi Dios, grandioso es mi Salvador, glorioso es mi Redentor, grandioso es nuestro Dios de los cielos, grandioso es su Hijo Jesucristo, mi Salvador. Hacemos otra pausa antes de entrar a la segunda parte. En los versos del 3 al 7 hallamos la segunda parte de este Salmo 48, la descripción de la grandeza divina en acción. Dicen así los versos del 3 al 7. Dentro de sus fortificaciones, Dios es reconocido como un refugio seguro. Subraya esa idea, como un refugio seguro. Los reyes de la tierra se reunieron y juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron perplejos y desconcertados, huyeron presurosos. Allí mismo les sobrevino gran temblor, se retorcían de dolor como parturientas, y es que tú, con el viento solano, destrozaste las naves de Tarsis. Este es el lugar. Este es el lugar donde se demuestra, donde se confirma, donde se da a conocer el amor, la bondad y la justicia de Dios. Cada vez que usted está en conflicto, y si usted en estos momentos se encuentra en alguna prueba, recuerde que la prueba, el problema, el momento difícil en que se halla el pueblo de Dios es el lugar donde se demuestra, donde se hace manifiesto el amor, la bondad y la justicia de Dios, a donde su santo nombre es alabado y donde su pueblo se regocija.
Usted aún no está en la ciudad celestial. Sin embargo, usted puede ahora gustar aquí en esta vida, gustar los poderes del siglo venidero, como lo expresa el autor de Hebreos en el capítulo 6, el versículo 5. Un poco de fe llevará su alma al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a su alma. Pensamiento de Carlos Spurgeon. Lo repito, un poco de fe lleva su alma al cielo, pero una gran fe trae el cielo a su alma. Piense muy bien. Ejercite su fe en la grandeza divina cuando está en acción. Es una afirmación de la potencia, de la presencia y la protección de Dios, como lo ve en el verso 3. Es una comprobación. El hecho de que los reyes se desbandaron. Esos reyes eran los príncipes que habían ido con cada uno con su ejército para unirse en esa revolución, en ese acto bélico, en esa guerra contra Jerusalén. Entramos entonces a la tercera parte y hacemos una pausa para darle de esa manera una breve pausa a usted también. No puedo hacer pausa si no tengo aquí conmigo el Ministerio de los Controles, la ingeniera de sonido, la hermana Arlene González. Así que gracias mi amada hermana Arlene. Los versículos del 8 al 10 presentan entonces la tercera parte, la descripción de la grandeza divina, ahora en la experiencia personal. Cómo Dios manifiesta su grandeza en la vida de cada uno de los redimidos. Y dice así, dando testimonio allí el salmista: lo que antes oímos, ahora lo hemos visto en la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad del Señor de los ejércitos. Dios afirmará su ciudad para siempre. Dios nuestro, dentro de tu templo nos acordamos de tu misericordia. Dios nuestro, tu nombre es digno de loor hasta los confines de la tierra. Con tu diestra prodigas justicia. Hasta aquí la lectura de estos versículos del 8 al 10. Bendecida sea la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero fíjese muy bien cuál es su experiencia cuando asiste a alabar a Dios allí en la experiencia del culto en el templo, el día en que su iglesia se reúne para adorar a Dios y celebra, como dice el salmista: Dios nuestro, dentro de tu templo nos acordamos de tu misericordia. Dentro de tu templo nos acordamos de tu misericordia. Allí damos testimonio los creyentes de que Dios ha sido un Dios y es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Pero además dice: Dios nuestro, tu nombre es digno de loor hasta los confines de la tierra. Con tu diestra prodigas justicia. Allí en la casa de Dios celebramos. En el santuario que hemos hecho, puede ser un templo, puede ser una catedral, puede ser un santuario inmenso, pero puede ser también el hogar, puede ser también una reunión en las casas, puede ser también una reunión en el parque, en el lugar que Dios ha santificado con su presencia, según la promesa de su Hijo Jesucristo, que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. En ese lugar usted disfruta, usted recibe la seguridad de la presencia de Dios con usted, la seguridad de la presencia de Dios con su familia, la seguridad de la presencia de Dios en su iglesia. Usted celebra el hecho maravilloso que describe la grandeza divina en la experiencia personal de cada uno de ustedes. La experiencia con Cristo, la experiencia con Dios no es
no es únicamente una experiencia pública, una experiencia masiva, es también una experiencia personal. Cuéntele a otros lo que Dios ha preparado para su pueblo. E invítelos a ser ciudadanos de la Jerusalén de arriba a través de la fe en Cristo Jesús. Invítelos. Hay esperanza de vida eterna para todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador. No hay mayor regalo que usted puede darle a un ser querido. No hay mayor regalo que usted puede darle a una persona que el regalo de su salvación, que la esperanza de la vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Y así usted también disfruta la presencia de Dios en su vida. La bendición de que Dios está con usted. Fíjense cómo el salmista dice al mirar la ciudad, viéndola, como lo hemos visto, ver lo mismo, reaccionar de una manera diferente. Ellos vieron lo que aterrorizó a los enemigos, a los rivales, a los invasores de la tierra de Jerusalén. Y nosotros vemos nuestra seguridad. Usted ve su seguridad en Dios. Y cuando dice la Biblia tu diestra, esa diestra simboliza la acción personal de Dios a favor de los suyos. Dios toma partido, Dios se envuelve en protegerlo a usted, en ayudarlo, en ayudarle a salir victorioso de sus pruebas y de sus aflicciones. Llegamos entonces a la cuarta parte y, como hemos dicho, hacemos una pausa, preparándonos para la lectura de la palabra de Dios en los versos del 11 al 14 del Salmo 48. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tus juicios se alegra el monte de Sión, y se regocijan las ciudades de Judá. Recorran los alrededores de Sión, paseen por ella y cuenten sus torres. Observen con atención sus murallas, fíjense en sus fortificaciones, para que puedan decir a los que están por nacer, este es nuestro Dios, ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Qué hermosa la manera como termina este Salmo 48. Qué hermosa la invitación. La invitación a la gente, la invitación al pueblo de Israel, a los judíos de aquella época, pero también qué hermosa la invitación que nos hace ahora a los cristianos, a los creyentes en Cristo Jesús. Dice, por tus juicios, por los juicios de Dios. Los juicios de Dios son motivo de alegría para los creyentes. Los juicios de Dios son motivo de regocijo para los creyentes. Y la invitación dice, recorran los alrededores de Sión, paseen por ella y cuenten sus torres, observen con atención sus murallas, fíjense en sus fortificaciones para que puedan decir, se fijan, tengan memoria de lo que les rodea, tengan memoria de las bendiciones de Dios, tengan memoria de la hermosura de conocer a Dios, de la grandeza de conocer a Dios, manténganlo en su memoria, tengan memoria de todo ello, pero no solamente para guardarlo en la mente, sino como dice el verso 13, para que puedan decir a los que están por nacer, este es nuestro Dios, ahora y para siempre.
Este es nuestro Dios ahora y para siempre. El compromiso que tiene usted, el compromiso que tengo yo de testificarle a nuestros hijos la grandeza de la fe cristiana, de demostrarle a nuestros hijos la grandeza de nuestro Dios. Este es nuestro Dios ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Esa seguridad compártalo con sus hijos. Esa seguridad compártalo con sus nietos. Dígales que la fe cristiana, que el Dios nuestro, el Dios Salvador, el Dios Redentor, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos guía más allá de la misma muerte. La muerte no nos separa de ninguna manera de la presencia y de la relación con Dios. Qué final tan dramático. La ciudad gozosa, la ciudad se hallaba gozosa porque Dios la había librado de ese ataque terrible, de esos ejércitos unidos para venir a destruir la ciudad. Y la ciudad ha permanecido sin haber sufrido daño alguno. Y lo ve allí en los versos del 11 al 13. Pero luego no solamente habla sobre la ciudad, sino que es un testimonio de que Dios siempre guía a su pueblo, de que Dios siempre protege a su pueblo. Cuando usted ora, usted le pide a Dios porque usted sabe que Dios es un Dios grande y poderoso. Cuando usted clama al Señor, usted clama porque Dios es un Dios grande y poderoso, porque Dios nos libera, porque este Dios, el Dios que ha liberado a Israel, el Dios que protegió a la ciudad de Jerusalén, es el Dios que también le libera a usted. El Dios nuestro desde ahora y para siempre. O sea, el Dios que permanece siempre fiel a usted, siempre fiel a aquellos que ha salvado, y será el guía suyo, aún después de la muerte. Qué grandeza, qué grandes mensajes hallamos en este Salmo 48. Seguridad del cuidado de Dios para esta vida y seguridad del cuidado de Dios para la vida eterna. Dios es fiel a sus promesas, y como Dios ha cuidado en el pasado, Dios también cuida en el presente. Muy bien, terminamos entonces y hacemos una pausa para entrar después al tiempo de oración. Nos acercamos entonces para terminar en oración. Se recuerda en el relato de los evangelios cuando el Señor Jesús llora frente a la ciudad de Jerusalén, cuando la mira y llora. Se recuerda cuando el Señor también enseña a sus discípulos y le dice que de esos muros no quedará absolutamente nada. Serán derribados esos muros. El Señor Jesús llora, no llora de emoción por esta ciudad tan querida, tan amada, sino que el Señor llora por la dureza de los corazones de la gente y con dolor predice la destrucción de Jerusalén. Dios, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, el Dios que nos libra de toda aflicción, es el que está junto a usted en estos momentos. Y lo que Dios quiere en usted no es actos externos de adoración, sino que la entrega, la obediencia, la sumisión
interna de su corazón al Dios que lo ama. Y por eso le invitamos ahora a tener este tiempo de oración. Piense en la grandeza, como dice el Salmo en el versículo 1, grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. No hay belleza terrenal que pueda igualarse a la belleza de nuestro Dios. Oremos. Te agradezco, Dios eterno, por tus promesas de estar con nosotros en esta vida y de guiarnos aún más allá de la muerte. Y es porque en la misericordia tuya hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Pero si hay alguien en esta hora que no le ha conocido, te ruego, Señor, que el estudio de este salmo le haya ayudado a tomar una decisión de entregar su vida a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre te lo ruego y te doy las gracias. Amén.